las zonas de ganadería se tuvieron que ir a zonas en donde antes no se hacía nada. Antes no se hacía nada a nivel mega empresario, porque en esas zonas donde antes no se hacía nada a nivel mega empresario estaban los campesinos. Y dicho sea de paso, mataron a un campesino en Ocaste hace 3 días, ¿no? Quiero decir, qué actual, qué vigente que está esto de la expansión de la frontera agrícola, de la pérdida del monte. Bueno, estos cambios se dan por eso, por el modelo productivo, los cambios, la pérdida de monte. En Córdoba, bueno, hay algunos datos más, ahí estamos viendo una topadora que está haciendo una deforestación total, digamos, del terreno. El 0,8 anual es la tasa de deforestación promedio para Argentina. En Córdoba es del 6% la tasa de deforestación. Es una de las más grandes en Latinoamérica, la tasa de deforestación. Otro dato para caracterizar el estado del monte actual, del bosque actual, es el mismo mapa, solamente más gráfico. En el 70% de la superficie del territorio cordobés está ocupada por monte nativo. A la actualidad, en realidad al año de sanción de la ley de los presupuestos mínimos, que ya vamos a ver qué es, solo queda el 5% del bosque nativo en toda la provincia de Córdoba. Por eso surge esa necesidad de la presentación del anteproyecto de ley de bosque. Bueno, para nombrar seguramente esto se viene hablando en el UAP desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los orígenes de esta transformación? ¿Por qué tenemos un mapa inicial y un mapa de hoy? Y bueno, tiene que ver con el espacio de la producción agropecuaria, la presencia del hombre en donde no estaba antes, que generó incendios principalmente, ocupación de terrenos sin regulación por parte del Estado, utilización de espacios públicos, muchas actividades relacionadas con la producción, pero también la actividad minera, generó el desplazamiento del bosque, la pérdida en realidad, desplazamiento y pérdida. El 35% de la superficie, estamos tirando datos que hacen una idea, 35% de la población, del área de Córdoba, se considera que está desertificada, el 35% de la producción. Bueno, nombramos un montón de causas. Me hago la pregunta y le hago la pregunta a ustedes. La idea de esto es hacer un repaso rápido y dar el debate. Mi idea tampoco es estar parado acá, tendría que estar sentado a la misma altura que ustedes, pero bueno, para que me escuchen, me paro. La idea es generar un debate amplio acerca de ello, porque esta es mi idea solamente. Si no nos resultan conocidas estas causas de pérdida de monte en nuestra vida, no nos resultan conocidas los incendios, la deforestación, el uso del suelo sin regulación, ya vamos a ver más adelante qué surge. Vamos a hacer como un repaso. Vamos a hablar de un proceso que sí tuvo en cuenta lo que querían los habitantes, sí tuvo en cuenta lo que querían los pobladores, el proceso de desarrollo de la ley de bosque. No sé si ustedes tienen conocimiento del proceso de la ley de bosque. ¿Sí? Bien. Bueno, el proceso de la ley de bosque se enmarca en la ley de presupuestos mínimos. La ley de presupuestos mínimos es una ley del Estado Nacional que garantiza una mínima cantidad de territorio, lo vamos a definir así, que tiene que ser conservado y que tiene que ser recuperado también para que los ecosistemas, entre otras cosas, sean sustentables, se puedan mantener en el tiempo. Y en esto también no solamente habla de los bosques, sino también habla de la conservación de las cuencas, porque sabe el problema que se tiene, el problema del agua. Lo hablamos en la costa el otro día que se hizo la jornada por el agua, por el fuego, en la costanera. Y en ese marco se organizaron distintas organizaciones sociales, la Universidad Nacional de Córdoba, generaron la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, la COTBN, que desarrolló un proyecto de ordenamiento territorial de los bosques existentes y cómo se podría recuperar también la masa boscosa. Esta comisión, el objetivo era ordenar territorialmente los bosques existentes, y ponemos que era representativa porque había organizaciones ambientalistas, estaba el movimiento campesino de Córdoba, estaban los municipios, estaban las comunidades locales,
y se abrió un espacio así de debate como este para escuchar las opiniones de qué era lo que querían hacer los pobladores locales con sus recursos. Qué buena idea que lo empecemos a nombrar. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues lo que queremos nosotros, los que estamos acá, no algunos. Nosotros los que vivimos acá, no los que tenemos emprendimientos inmobiliarios o intereses económicos. Nosotros que sabemos que queremos tener una sustentabilidad económica, pero también ambiental, cultural, social. El sistema tiene que cerrar por todos lados. Y para armar la Comisión de Ordenamiento Territorial, para armar la ley de bosques, la famosa ley de bosques, había elaborado, definido criterios de sostenibilidad. ¿Y qué era lo importante? O sea, se juntaron las comunidades y dijeron, para nosotros lo más importante es el significado que el monte tiene para nuestra comunidad. Bueno, entonces eso se pone como criterio principal. Se armaron muchos criterios y después se los jerarquizaron. O sea, se puso, bueno, este es más importante, este es menos importante, la cuestión democrática. Y de ese proceso de ordenamiento salió que uno de los criterios más importantes era el potencial de conservación de las costas. A partir de esos criterios se armó todo el articulado de la ley de bosques. Todo el articulado de la ley de bosques. Y se armó un famoso mapita que seguramente ustedes lo vieron. Anduvo dando vueltas. No se confundan, es el mapa, porque hay otro mapa que es el de la ley que está actual, vigente, en donde todas esas zonas rojas, que son las zonas de bosque que no se tocan, son verdes ahora. Y todas las zonas amarillas son verdes también. Ese es el mapa. Y la idea era esto. La idea que estamos pensando para Carlos Paz, que nos estaría bueno tener un mapa en donde nosotros tengamos zonas que no se tocan, zonas que se tocan con determinadas condiciones, y zonas en las que puede haber cambio de uso de suelo con determinadas condiciones. Bueno, salió este mapa, en donde hay zonas verdes, que son toda la zona de la Pampa, digamos, donde está la agricultura, donde se permite el cambio de uso, porque ahí ya se ha perdido la masa boscosa, ¿no? Se permite el cambio de uso, pero con proyectos de renovación de la masa boscosa. Las zonas rojas que no se tocan, porque es lo poco de bosque nativo, es el 5% eso, lo rojo. La zona amarilla que permite cambios con determinados criterios. Y ahí vuelve a tirar el dato de que queda el 5% del bosque nativo original en la provincia de Córdoba. Bueno, rápido pasamos esto, cómo fue el proceso de elaboración de la ley. Se propone la Comisión de Ordenamiento Territorial, a este proyecto del que estamos hablando, entra la Comisión de Asuntos Ecológicos, seguramente lo han sentido nombrar a Marcelo Fano, presidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos. Por eso es muy importante con quién uno se alía también al momento de elaborar las leyes, ¿no? Una crítica, una autocrítica a los movimientos sociales, ¿no? Con quién uno se alía al momento de desarrollar las leyes. Y bueno, todo perfecto, los mapas acordados, el articulado acordado, 2 días antes, 3 días antes, la verdad que no me acuerdo bien, una ley totalmente distinta cae a la legislatura. Una ley totalmente distinta que no representaba en nada el espíritu de la ley de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Por supuesto que ya se sabía que los legisladores, muchos, Cerdas, por ejemplo, uno, se habían reunido con Cartel y habían negociado un articulado nuevo, habían negociado una ley en 3 días y habían tirado abajo un proceso de construcción de años, en realidad, ¿no? Y se aprueba. Y se aprueba lo que ellos llaman ley de bosque y que nosotros llamamos ley de demo. Y es la ley 1981-4, que está bueno a veces hablar los nombres de las leyes como para retomarlas. Y bueno, al momento de hoy se ha hecho todo un proceso a través de la Universidad Nacional de Córdoba, en realidad a través de ojalá hubiera sido a través de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que por una cuestión de decisión política más que todo, empieza a plantear la inconstitucionalidad. La ley, apenas la empezamos a leer,
es inconstitucional. No respeta los presupuestos mínimos en nada, no respeta el espíritu de conservación que tiene la ley de presupuestos. Bueno, y para colmo, ¿sí? ¿Qué promueve la ley? Como muy sintéticamente, la explotación del bosque nativo, y ahora vemos, por ejemplo, cómo se bastardean las palabras. Se utiliza la palabra sustentable. Cómo se adueñan de ciertas palabras. Cómo lo resignifican. Porque ahora ellos usan sustentable. Ellos también lo usan. ¿Y sustentable qué? Para ellos sustentable va a ser esto. Y uno si lo ve rápido dice, bueno, bosque ahí. ¿No? Ahí no hay bosque. Y yo les digo más o menos qué es lo que pasa después que pasa ahí. Este era un bosque, un monte cerrado. Y ha pasado un rollo, un tambor grande lleno de agua, de lastre, tirado por un tractor, que va tirando toda la masa forestal que está dentro de los árboles más grandes. Y después pasa otro rollo, o al mismo tiempo, que planta pastura para las vacas africanas, adaptadas a las zonas áridas. Todo ese bosque, en terrenos en donde ha pasado mucho más tiempo, el árbol al no tener la vegetación acompañante, digamos, de la luz tan se muere, se seca por una cuestión de reciclaje hídrico, que se llama. Bueno, entonces ellos, a través de la ley, permitían prácticas como el rolado, para pasar y abrir el monte, el desmonte selectivo, supuestamente esto es un desmonte selectivo, porque desmonte selectivo significa que yo selecciono los árboles y quiero dejar. Bueno, está comprobado que ese desmonte selectivo no cumple los servicios ecosistémicos que tiene que cumplir el bosque. No genera un nexo entre esos árboles y el resto de la vegetación. No retiene agua. Y lo peor de todo es que este sistema, ya hay otros ejemplos de 5 o 10 años hechos antes, se pierden todos los árboles y queda una pampa de pasto. Para colmo, el pasto implantado se pierde y resurge el pasto original, porque hay vasco de semilla, ¿no? Bueno, son sistemas que en realidad lo que generan es un paso previo a la deforestación total, para tenerlo totalmente limpio, entre comillas. Bueno, a este proceso de la ley de desmonte se agrega que hace menos de un mes y pico, la ley pone un decreto, que es el decreto 1476, en donde se autoriza directamente, más allá de la ley que ahora se está planteando de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, se le da otra ayudita más a los productores, a los grandes productores agropecuarios, y se autoriza los desmontes selectivos, lo que vemos abajo, y la práctica de rolado. Entonces, bueno, nos ponemos a pensar de vuelta. Para quienes estamos produciendo políticas ambientales, y no solamente políticas ambientales, para quienes estamos produciendo políticas sociales a largo plazo. Bueno, ahí planteamos, ¿por qué estamos acá en Carlos Paz? Empezamos a hablar del monte, y bueno, vamos a direccionar un poco la charla. ¿Por qué es importante la preservación del bosque, cobertura? Acordémonos que no solamente hablamos de bosque, hablamos de arbustales, cobertura de pastizales. ¿Por qué es importante en cuenta de montaña y qué beneficio nos produce? Bueno, vamos a ver un poco una cuestión técnica. Los bosques de agua en cuenca de montaña. Hay varias cosas que ahí son las lógicas, pero está buena retomarlas. El bosque forma y protege el suelo, retiene agua, evita que se produzcan procesos de erosión, regula el ciclo hidrológico, y ahí lo puse con rojo porque en realidad esta charla la habíamos organizado para la jornada por el agua, al lado del lago San Roque, y hicimos hincapié en eso. Regula el ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Vamos a ver, aparte de múltiples beneficios del bosque. Y para eso también tenemos que ver entender cómo funciona una cuenca. La definición de la cuenca general es cuando toda el agua va hacia un mismo punto, en general. Hay una esquemita de la cuenca, es donde hay distintos ríos que aportan a un río principal y a un espejo de agua. En nuestro caso es la cuenca del lago San Roque, ¿no es cierto? Que está aportando
agua desde los ríos de San Antonio, del río Coquín, de las Mojadas, y después aportan a una cuenca más grande que la cuenca de Mar Chiquita, que es una cuenca endorreica. Endorreica quiere decir que no tiene salida de nada. Bueno, es muy característico. Y para los que nos acordamos algo de biología, yo soy profe de biología y lo vemos siempre esto, lo tratamos de ver en el río, lo tratamos de ver en el campo. ¿Qué es hidrológicamente una cuenca? Bueno, el área donde se distribuyen todos los componentes de la precipitación. Y los componentes de la precipitación no es la lluvia solamente que cae. Es el agua que escurre, o sea que se mueve por la superficie del suelo, es el agua que percola, o sea que se va para abajo en las napas, es el agua que se infiltra, bueno, es el agua que se evapora. Entonces, la cuenca sería eso, estaría regulando todos esos componentes. Y ahora vamos a hacer una comparación. ¿Cómo es una cuenca forestada? ¿O cómo se compone una cuenca forestada y una cuenca deforestada? Seguramente ustedes me van a poder decir cuál es la principal diferencia con respecto al agua. Y lo escucho ustedes porque me sale el docente así medio. La de la izquierda es la deforestada y la derecha es la deforestada. ¿Qué cambiará con respecto al agua? ¿Qué les parece? Bueno, la cantidad de lluvia. La cantidad de lluvia que se retiene, por ejemplo, ¿no? Claro, queda sostenida en el suelo por la vegetación que hay. Bueno, a ver, lo que dice Verónica es que llover va a llover lo mismo, ¿no es cierto? En una cuenca deforestada o deforestada. Más o menos, en realidad. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero pensando en un mismo lugar geográfico, llover va a llover lo mismo. Si yo tengo una costa, no cambian los ciclos hídricos de lluvia en un lugar geográfico, en un mismo lugar geográfico. Claro, en esto, bueno, se habla de esponja, en que un suelo donde hay montes, bosque, cobertura, pongamos el título que quieran, actúa como esponja, retiene más agua, infiltra más agua, se llena más la napa freática, por eso la napa freática está baja. ¿Qué otro proceso les parece que puede ocurrir? Inundaciones. Bien, en una cuenca deforestada. Claro. Porque si vos tenés menos agua, va a haber mucha más agua, escurrimiento superficial, y mucha más probabilidad de que se produzcan inundaciones. Somos una zona potencialmente inundable. Somos una zona potencialmente inundable. Si perdemos la capacidad de regulación de la cuenca, se producen procesos de inundación. Villa Quirino, el alud de Villa Quirino, ocurrió unos 5 años después de que hay un trabajo de Horacio Brito que muestra los mapas de cómo se deforestó toda la cuenca y lo está relacionando en su tesis doctoral, ya la presenta, es del equipo también. Y lo está relacionando con ese alud de Villa Quirino. San Carlos Minas habría que ver la relación. Hay muy poca plata puesta en investigación para eso, que no. ¿Qué otra cosa más, aparte del proceso de inundación, les parece que puede ocurrir? Degradación del suelo. ¿Cómo? Degradación del suelo, muy importante. Porque si tenemos un área sin cobertura, el agua cae directamente sobre el suelo, la gota de lluvia desagrega los agregados del suelo, rompen las partículas del suelo, rompen el suelo. Y después del desprendimiento del suelo, lo que sigue es el escurrimiento conjunto con el agua, erosión hídrica. ¿Y qué pasa después? Sedimentación. La sedimentación que produce disminución de la calidad del agua, disminución de la capacidad del embalse de retener agua. O sea, tenemos menos capacidad en el San Roque para acumular agua en los periodos críticos. Bueno, y se pueden sacar muchísimas cosas más, pero esas son las más importantes. Y como título pondría, se disminuye la calidad y la cantidad de agua en una cuenca deforestada. Bueno, digamos. ¿Puede haber una afectación de la fauna también? Bien, y lo nombré, muy importante. El bosque mantiene la biodiversidad del ecosistema. La biodiversidad quiere decir que se mantengan las aves, la fauna, el resto de los mamíferos y las plantas del resto de la especie. Claro. Las mantiene conectadas sobre todo, claro. Porque si nosotros, eso también es importante, ver la colectividad de los distintos parches de bosque. No nos sirve de nada un pedacito de bosque en un lugar. Nos sirve parches de bosque grandes e interconectados para que se mantenga esa biodiversidad.
resguardo de la fauna silvestre. Se rompe la relación interespecie. Se rompe la relación entre especies y se empieza a faltar también dentro de especies porque puede haber extinción de especies. No puede redundar eso en problemas de salud para poblaciones cercanas porque los bichos que se quedan en el bosque van a la La producción del ciudad. mosquito del dengue tiene una relación directa con la deforestación. Hay un trabajo que estudia eso exactamente. Bueno. Importante entonces que los bosques actúan como reguladores del ciclo hídrico, por todo lo que dijimos. Y el ciclo hídrico son todos esos componentes, precipitación, escurrimiento. Y para agregarle, interceptan del día al 30% de las lluvias que caen, tienen alta tasa de infiltración, protegen de la erosión. Y acá el efecto, estos efectos que decíamos recién, ¿no? Desprendimiento del suelo cuando no hay bosque, porque cae agua, rompe los agregados, transporta los sedimentos y los mueve. Esto es una cárcava. Empieza acá la cárcava, empezó acá, y después extendiendo para allá, y tiene que ver con un desnivel. Existe un desnivel, cuando uno genera una modificación en la superficie del suelo, genera un desnivel, un escalón. Y al generar el escalón hay un salto de agua, en el corrimiento, en el escurrimiento natural del agua. Este salto natural del agua empieza a comer acá, y se hacen esos caminos. Las cárcavas en realidad no avanzan para adelante, sino avanzan de adelante para atrás. Si uno va para Río Cuarto, va a ver que hay una ruta, una cárcava de 2 kilómetros de largo, por ahora tanto, de 50 metros de ancho, y 4 metros de alto. Y uno baja la cárcava y ve los alambrados colgando, ¿no? Ese campo al productor se lo paseó por la mitad, al productor que hizo muchos años soja. Por ahí empiece a ver que no es muy sustentable el monocultivo en este campo. Vamos a seguir. Bien. Yo hoy estaba repasando la diapositiva y digo, la verdad es que no tendría que haber puesto esa diapositiva. ¿Se dan cuenta por qué? Miren el ejemplo de la forestal. Los pinos. ¿Con qué puse esta diapositiva? No me dio tiempo para poner una cosita, un algarrobo, entonces la pongo. La idea es que la cuenca forestal, la cuenca forestal, lo mismo, la misma comparación que estuvimos haciendo recién. Pero una cosa muy importante, y trayéndola al tema de la ropa, es que los bosques producen más, las cuencas forestadas con bosques producen más agua en el invierno. Hay un trabajo de Ana Singolani en 2010, inédito, no publicado, que demuestra eso. Las cuencas con bosques, con coberturas, márgenes, todo lo que forma la cuenca, producen más agua en los periodos de invierno. En el invierno, que es el periodo crítico nuestro, ¿no es cierto? Bueno. Y además, ¿por qué esto? Después de todo esto, ¿por qué es aún más importante mantener el bosque en cuencas de montaña? ¿Por qué es más importante en cuencas de montaña que en otras cuencas? Y bueno, porque las cuencas de montaña justamente tienen altas pendientes. En las altas pendientes, todos estos procesos de erosión y todos los procesos se potencian muchísimo más. No es lo mismo el agua corriendo en una pendiente así que en una pendiente así. Por eso es impensable hacer un emprendimiento inmobiliario que se llama el Quartier de la Montagne en la montaña. Es impensable. Es impensable cortar el normal escurrimiento del agua e impermeabilizarlo. Y además de todo esto, podríamos hablar de los beneficios del bosque, de la cobertura, está los servicios ecosistémicos que nos produce el bosque. El servicio ecosistémico tiene que ver más con lo cultural, con lo social, con el estado de ánimo de las personas. La presencia del bosque tiene que ver con el origen de las comunidades y con la prevalencia o la persistencia de las comunidades, porque si nosotros vamos hacia el norte de Córdoba o al oeste de Córdoba, entendemos cómo se vive con el monte y cómo no se destruye el monte, observando al sistema de producción y de vida del movimiento campesino. El campesino no es que no corta el campesino no es que no toca un algarrobo y le pone una cinta verde y se abraza a él y no deja que
elijo, lo corto, pero el campesino utiliza masa forestal y hace ciclo de corte. Lo corto de una forma, poda en realidad, y en 10 años lo vuelvo a cortar de vuelta. Y de ese monte no usa solo la leña, utiliza la miel, utiliza los frutos de la roa, utiliza el polen, utiliza las hojas de los árboles para darle las cargas. Bueno, servicios ecosistémicos se llama. Pérdida de monte, aparte de todos estos procesos, son la pérdida de estos servicios. Bueno, vamos a ver ahora un poco, vimos la realidad legal de cómo se maneja, cómo... Muchas gracias. Fue entrenada para... Muchas gracias. Bueno, vimos la realidad legal de la ley de bosque a nivel regional, vimos técnicamente, hoy empezamos un proceso de capacitación, por más que fue medio superficial, capacitación técnica de los miembros del Foro Urbano Ambiental. Tenemos que estar capacitados técnicamente porque nos vamos a sentar con los que definen, vamos a buscar sentarnos con los que definen las políticas ambientales de nuestra ciudad y en otros lados. Nos estamos sentando a discutir y tiene que estar bien fuerte el conocimiento técnico. No somos los responsables de tener conocimiento técnico nosotros, porque para el colmo hay gente que le paga para eso, pero nosotros lo tenemos que tener bien claro el conocimiento técnico. Vamos a ver qué pasa en Carlos Paz con respecto al uso del suelo en nuestra ciudad. A ver qué pasa con los bosques. Bueno, el cuartier de la montaña. Permitió la construcción de zona en alta pendiente. Ahí está el proyecto. Yo ya no sé si eso es proyecto, realidad. Yo lo único que veo en la montaña son unos callejones gigantes que cortan la pendiente natural del terreno. Imagínense, recién que hablamos que la diferencia de un escalón genera un salto de agua que genera erosión hídrica. Imagínense cortar una pendiente así, el escalón que va a generar. Los procesos de erosión hídrica que va a haber ahí, transporte de materiales, derrumbe de parte de la montaña, ni hablar. Bueno, eso es uno de los emprendimientos. ¿Qué más tenemos? Tenemos para hacer luces. Proyecto Tierra Alta, otro de los emprendimientos. Y este tiene la característica, aparte de la cantidad de gente que podría llegar a vivir ahí, que van a consumir nuestra agua. ¿Y por qué hago la diferenciación? ¿Por qué van a consumir nuestra agua? ¿Que no son humanos? ¿Que son distintos? No, está pensado, va a venir a vivir gente traída, y la gente no es la responsable de eso en realidad, sino que lo que planifican la utilización del agua y la distribución del recurso no están teniendo en cuenta que no lo están tratando ni para nosotros, ¿cierto? Bueno, y para colmo van a producir sus desechos cloacales para nuestro lado. Para tomar agua, van a producir el desecho cloacal, entre otras cosas. Imagínense eso en la montaña que estamos hablando, el croquis de abajo, que decimos que no hay que tocar, o que tenemos que regular su uso. Bueno. La prueba de los derrumbes, Luciano, ya está pasando con el Poder Jardín Cuadrado. Bueno, este es un ejemplo. No hay, no ha pasado mucho tiempo que se terminó y mira lo que está pasando ahora. En vez de haber utilizado un camino alternativo, en vez de haber usado un camino alternativo que ya había, hicieron un camino abriendo la montaña directamente. Ustedes están pensando cómo poner redes de no sé qué para que... Sí, el camino cuadrado con un bloque. La ruta E55, que es la que une la calera con el Rayón del Dique, ¿cuántos años tiene? Y es continuamente derrumbe, que no han ocurrido desastres grandes porque, no sé, pero ha habido, o sea, que está mostrando que la roca de esa zona acá no son para hacer ese tipo de error. Bueno, y estamos hablando de zonas que no están habitadas, ¿no? Imagínense que estas montañas están cada vez siendo más habitadas. Un derrumbe en ningún lugar donde hay camino, de último que vamos a utilizar un camino, pero un derrumbe en zonas donde hay gente. Bueno, proyecto Campigol La Jarilla. Yo creo que algunos emprendimientos son como una tomada de suelo. Una zona semiárida. En una zona semiárida, plantear un pasto introducido para forestarlo con fin. Parece una tomada de pelo en serio. Y para esto, que viene ahora,
Para esto, Sí. ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio tenemos como ciudadanos acá con Pablo? Yo al arroyo de la Javilla iba desde que chiquito. Ahora no volví. Para esto, no sé, Paisani seguramente debe tener la cantidad de agua, de metros cúbicos que tira por día de eso. No, nadie lo sabe, Luciano, porque no existe la política hídrica en Córdoba, entonces no se hacen mediciones, ¿quién sabe eso? Nadie. Entonces, pues, lo único que sabemos es que han secado una cosa. Bueno, eso por ejemplo. Otro emprendimiento de la aparición. La planta, varios estuvimos en la calle, o sumándonos a la protesta de los que realmente estuvieron en la protesta haciendo la huelga de hambre, o la protesta más fuerte. Utilizaron un sector que estaba parte de, si yo mal no entiendo, del parque recreativo que había, con especies forestales, deforestaron, y no solo con el daño ambiental por haber roto este bosque que decimos que hay que mantener, nos genera un daño a la salud, aparte, porque son zonas de alta tensión que están al lado del polideportivo. Bueno, cómo se van sumando todas estas cosas descontroladas, y se suma también que vuelve a aparecer Gama, relacionado con el Estado. Gama es muy gracioso, porque estaba leyendo en el diario un emprendimiento que va a ser gigante, digamos, pero gigante, y dice que su política principal se define como que no hace emprendimiento con el Estado. Bueno, no hace el emprendimiento con el Estado de forma directa, en los papeles, pero si a vos, la jefa comunal, te habilita para que la que no ve, para que vos empieces a hacer el emprendimiento, no lo clausura, o hay que estar ahí para que lo haga, y después negociar unos terrenos para hacer un barrio, y aparte la planta, porque te va a dar la electricidad para tu barrio, tierra, redonda, la planta, la electricidad para tu barrio, estás trabajando con el Estado. Yo le cambiaría eso en la página. Y bueno, la veré. ¿Has visto el tío que hay ahí? No. Acá. De la Sota reimpulsará el puerto San Roque, el diario de hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a tener que estar estos meses movilizados? De la Sota reimpulsará el puerto San Roque. ¿Y el puerto San Roque es? Eso que está ahí abajo, en las costas del otro lado. Y eso que está ahí arriba. Lo bueno que esto te muestra la información en la página de internet, entonces uno ve, puede bajarle y mostrarle a la gente cómo va a quedar. Esto, así va a quedar donde hicimos la jornada. Esto, ahí el casino. Estamos hablando de una persona que es el mismo que desarrolló el emprendimiento de Puerto Madero. Entonces, bueno, todo está relacionado con el estilo de vida, ¿no?, que queremos, supuestamente. Porque si ya pusimos palmeras, ¿qué viene después de las palmeras? Miami, casinos y hoteles. Entonces, bueno, y todo esto, en realidad, volviendo un poco a lo ambiental, acá se usó un movimiento de suelo muy importante y una disminución de la capacidad del lago, porque se hizo bajar el nivel del vertedero, y eso significa bajar la capacidad del lago para retener agua, la provisión de agua, ¿no? Bueno, eso es lo que se viene, el puerto San Roque ahora. Estamos viendo cómo se está usando el territorio en nuestra ciudad. Luciano, el diario dice que el peso le dice a las avenidas costaneras terminadas para favorecer el emprendimiento. Bueno, el peso le deja eso, la provincia genera un antecedente de uso del suelo para empezar a hacer obras, por ejemplo, el monumento a Bustos. El otro día escuchaba, está bueno, la radio del Picolín, pero el otro día habían empezado a discutir que, bueno, por una estatua, pero si una estatua de vuelta y una estatua, digo, la verdad que, sí, por una estatua, yo no había tanto lío, pero esto, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo peligroso de esto? Genera un antecedente de uso del suelo diferenciado en la costa. Ya a partir de, si nosotros permitimos esa construcción, se genera el antecedente de que hubo un cambio de uso en el suelo. Hubo un cambio en el uso del suelo.
Si hubo un cambio de uso en el suelo, con construcciones, puede haber cambio de uso del suelo para otras construcciones. Entonces, que el uso del suelo porque le corresponde al municipio, los mineros, volvemos a la misma de la planta de TEC, volvemos a la misma relación, en donde la provincia decide qué hacer con el territorio. Estamos cediendo local. Soberanía local. Es una pérdida de soberanía. eso se hizo una asamblea, Autonomía. que vinieron acá y lo que se discutió es el avanzamiento de la autonomía municipal y un antecedente que la provincia va a utilizar sin pedir permiso, sino que la municipalidad que tiene que determinar la ocupación, el porcentaje de edificación. Sabemos que igual la provincia no es solo esto. Bueno, necesitamos representantes locales que habilite para hacerlo, ¿no es cierto? Pasa que el representante local que se está yendo como una rata, se está yendo, digamos. Entonces te va a autorizar todo antes de ir. Recién me decía la del Bamba, bueno, vos qué te parece estos últimos años. Y lo más fácil es hablar de que mal de que se está yendo, pero no nos deja otra alternativa. ¿Qué otra cosa se puede decir de Peto y su política de regulación de uso del suelo? ¿Y por qué lo tenemos que tener en claro? ¿Sí? ¿Por qué decís que, porque no lo entiendo todavía, por qué la estatua genera un cambio? Bien, habría que verlo legalmente, pero si vos en un lugar en donde no se permite, todavía no se ha decidido qué hacer con esta zona. ¿Cómo se va a utilizar el suelo en esta zona? Lo está discutiendo el CEPU, o lo va a discutir supuestamente, que es el que regula el uso del suelo, hasta qué nivel de modificación puede producir. Bueno, si vos ya, haciendo el proceso supuestamente, viene alguien y te pone un antecedente ya de que hay una construcción, y bueno, entonces está generando un antecedente de que ese suelo se puede construir. Porque en ese suelo no te interesa ni el uso de la preservación como regulador de la cuenca, de retención de agua, porque ya construiste y no hiciste ningún impacto ambiental serio, sino que lo hiciste, está generando un antecedente. Es más, tenés un monumento, te dice justo, te dice ponerle a la ahí, como no es justo, ¿no? Pero, digo, aparte, no quiero ni hablar de la cuestión histórica de saber manejar mejor otro, pero eso, que si uno deja que intervenga en un determinado lugar, es como que acepta que ya ese lugar es un antecedente de que no se va a hacer ningún paso previo para la utilización del resto del lugar, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y podemos seguir, porque forestación con plantas exóticas, destrucción de los árboles, grandes árboles que había acá en la ciudad, ¿no? En el centro que hay, esta zona, lo agarraron, lo ayudaron y lo dejaron unos banquitos hermosos, que son tajadas de árboles así por ¿Eso fue hace poco? Esto fue hace re poco. Yo la bajé de la página de Paesani, creo. No, de manera sí. Fue en ese lugar, para que vean ustedes, está acá enfrente, en la plaza del avión, hemos subido el sitio de los perros vigilantes, fotografías. Esos árboles fueron sustituidos por lapacho rosado. Y el lapacho rosado es zona subtropical. Entonces pueden ver cómo se queman en el invierno y cómo están brotando ahora. Llega el invierno y se queman. O sea, son árboles que no van a prosperar nunca ni van a florecer nunca. Es para que se vea el puente, que se vea mismo. Claro, que se directamente. Sí. Y arreglaron esos árboles y pusieron eso. Lo han hecho con la vista que tiene el portal del lago, que son todos los árboles que tenés, poniendo árboles bajos también. Claro, Sí, es está una helado. especie, no es todo documentado. Más de junio, Ajá. la municipalidad y los camiones, todos los y el medio ambiente. Es seguro de los cambios. Y que estamos hablando acá, nos quedamos 80.000 faltas por hablar, pero estamos hablando de que se está proponiendo como política de Estado implantar especies introducidas exóticas que para cómo el problema que tenemos de regulación de que la cuenca no está funcionando bien, son especies que son ineficientes en el uso del agua. Utilizan mucha agua y no la retienen. Alguien me había contado que Penteto había dicho, a usted le gusta la espina, cuando le hablaban de la autóctona. Y sí, hay que, bueno, había que intentarlo, compañero mío supuestamente Penteto, ¿no? En realidad cursó con Alicia Barchuk, que es la presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo,
fue compañera, así que dejaba bastante que decía. Y habría que decirle que las espinas son una forma de adaptación de especies terminarias, justamente para perder poca agua. Una forma de hoja, ¿no? Bien. Y bueno, todo esto, ¿qué va a generar y qué está generando en nuestra cuenca? Falta de provisión de agua, tenemos problemas hídricos, baja calidad de agua, proceso de erosión, transporte de sedimentos, pérdida del envase de acumular agua, disminución del almacenamiento de esto, eutroficación. Sabemos que los procesos de eutroficación no se producen solo por las semillas que se lavan y van al lago, sino también por los minerales que se están lavando y le dan nutrientes a las algas, ¿no? Y a todo eso le agregamos la contaminación bacteriológica, estamos en el otro. Bueno, y no sabemos cuáles son los contenidos de los palos que hay en el fondo de los arroques, ¿no? También. Eso estaría relacionado con eso. Todos los emprendimientos no respetan las legislaciones nacionales, estudio y evaluación de impacto ambiental, claramente no están con la idea de los presupuestos mínimos, todos estos emprendimientos que estuvimos viendo. ¿Cuáles son los desafíos en relación al manejo de la cuenca del lago San Roque? Creo que un proceso para analizar y reproducir a nivel local es el que desarrolló la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. Un proceso participativo en donde estaban representantes de las unidades académicas, las organizaciones, organismos del Estado, porque estaba el INTA también, y en donde se definía qué hacer con el territorio en donde vivimos. Rescatamos la importancia del proceso de restauración-conservación, por todo esto que dijimos, la masa de bosque, de restauración-conservación. Restauración también. Las costas del lago tienen que tener un proceso de renovación de su masa forestal para convertirla en masa forestal autóctona, ¿no? Tenemos muy buenos ejemplares forestales, la mayoría son muchos olmos, ¿no? Y las palmeras, bueno, hay que buscarle algún... Entonces, esta no te saca. Ni para eso. La cuestión es que si hubiera tenido tiempo me hubiera gustado sacar con algún programa de computación todas las palmeras y poner algarrobo. ¿Cómo quedaría esa cosa? Aparte de funcionar, ¿no? Como regulador del ciclo hídrico, con especies adaptadas. Además, la importancia de resguardar las zonas de recarga. No podemos tocar las zonas de montaña, porque las zonas de montaña son donde la cuenca se recarga. Todo el agua que se genera al final se recarga de la zona de montaña. Por eso es importante los procesos de reforestación de la Sierra Grande que están llevando a cabo el equipo de Daniel Renninson. Pero eso es un 1%, tiene que ser una política estatal, y tiene que ser una política local para el próximo gobierno. La restauración y la renovación. Y lo más importante me parece a mí que el cambio del uso del suelo tiene que responder a las necesidades de toda la población que vive acá desde sus tres dimensiones, no solamente de la dimensión económica, social y ambiental. Tiene que estar las tres dimensiones cuando hablamos de cambio del uso del suelo. Y por último, para que realicemos un uso sustentable del territorio en nuestra ciudad, la propuesta desde nuestro espacio, por qué nos acercamos, es generar un proceso de ordenamiento territorial participativo, en donde estén las organizaciones sociales, el Estado, determinar el estado de situación. Me están llegando estudios hechos por la universidad, a los cuales nosotros no nos pidieron ningún datos, de cómo está el faldeo. Después se están haciendo estudios en CEPUA, en donde la mayoría de la comisión que conforma el CEPUA, el 99,99 son arquitectos de ingenieros civiles, y no hay nadie que maneje el tema ambiental. Esos son los que están definiendo el uso de nuestro territorio, digamos. El CEPUA dio el aval para el proyecto. Esperemos que abran los espacios para este proceso de ordenamiento territorial. Tenemos que definir criterios de sostenibilidad. Decir, bueno, ¿qué es lo más importante para que preservemos nuestra cuenca? Bueno, preservar los montes, las zonas dependientes hasta tanto por ciento no se toca, entonces las mapeamos, y construir un mapa. Construir un mapa. Un mapa de regulación del uso del territorio. También podría tener zonas rojas, donde no se puede hacer emprendimiento de ningún tipo, zonas verdes, en
donde se puede permitir con determinado criterio el cambio de uso del suelo, y zona amarilla que hay que tener precaución. Muy importante para mí participar de los espacios que se generan en la definición de política ambiental. Hay que participar del foro urbano ambiental, hay que exigir la participación en el SECUA, hay que buscar que haya más representatividad de las organizaciones que tienen otra visión, que no es de lo arquitectónico y de lo ingenieril. Y por último, como reflexión final, y para abrir el debate que dice esta media hora que nos queda, creo que nosotros tenemos que decidir cómo y para qué usar nuestro territorio, porque somos nosotros los que tenemos acá. Seguir el cartel que pintamos. Bueno, hasta acá llegó la... y dar el debate. Mi idea tampoco es estar parado acá, tendría que estar sentado a la misma altura que ustedes, pero bueno, para que me escuchen me paro. La idea es generar un debate amplio acerca de ello, porque esta es mi idea solamente. Si no nos resultan conocidas estas causas de pérdida de monte en nuestra vida, no nos resultan conocidas los incendios, la deforestación, el uso del suelo sin regulación, ya vamos a ver más adelante qué surge. Vamos a hacer como un repaso. Vamos a hablar de un proceso que sí tuvo en cuenta lo que querían los habitantes, sí tuvo en cuenta lo que querían los pobladores, el proceso de desarrollo de la ley de bosque. No sé si ustedes tienen conocimiento del proceso de la ley de bosque. ¿Sí? Bien. Bueno, el proceso de la ley de bosque se enmarca en la ley de presupuestos mínimos. La ley de presupuestos mínimos es una ley del Estado Nacional que garantiza una mínima cantidad de territorio, lo vamos a definir así, que tiene que ser conservado y que tiene que ser recuperado también para que los ecosistemas, entre otras cosas, sean sustentables, se puedan mantener en el tiempo. Y en esto también no solamente habla de los bosques, sino también habla de la conservación de la igualdad. En realidad, al año de sanción de la ley de los presupuestos mínimos, que ya vamos a ver qué es, solo queda el 5% del bosque nativo en toda la provincia de Córdoba. Por eso surge esa necesidad de la presentación del anteproyecto de ley de bosque. Bueno, para nombrar seguramente esto se viene hablando en el CUAP desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los orígenes de estas transformaciones? ¿Por qué tenemos un mapa inicial y un mapa de hoy? Y bueno, tiene que ver con el espacio de la producción agropecuaria, la presencia del hombre en donde no estaba antes, que generó incendios principalmente, ocupación de terrenos sin regulación por parte del Estado, utilización de espacio público, muchas actividades relacionadas con la producción, pero también la actividad minera, generó el desplazamiento del bosque, la pérdida en realidad, desplazamiento y pérdida. El 35% de la superficie, vamos a ir tirando datos y hacen una idea, 35% de la población, del área de Córdoba, se considera que está desertificada, el 35% de la provincia. Bueno, nombramos un montón de causas. Me hago la pregunta y le hago la pregunta a ustedes. La idea de esto es hacer un repaso rápido de agricultura, y esa zona de ganadería se tuvieron que ir a zonas en donde antes no se hacía nada. Antes no se hacía nada a nivel mega empresario, porque en esa zona donde antes no se hacía nada a nivel mega empresario estaban los campesinos. Y dicho sea de paso, mataron a un campesino en Ocaste hace 3 días, ¿no? Quiero decir, qué actual, qué vigente que está esto de la expansión de la frontera agrícola, de la pérdida del monte. Bueno, estos cambios se dan por eso, por el modelo productivo, los cambios, la pérdida de monte. En Córdoba, bueno, hay algunos datos más, ahí estamos viendo una topadora que está haciendo una deforestación total, digamos, del terreno. El 0,8% anual es la tasa de deforestación promedio para Argentina. En Córdoba es del 6% la tasa de deforestación. Es una de las más grandes de Latinoamérica, la tasa de deforestación. Otros datos,
para caracterizar el estado del monte actual, del bosque actual, es el mismo mapa, solamente que más gráfico. En el 70% de la superficie del territorio cordobés estaba ocupada por monte nativo, al Ártica, porque sabe el problema que se tiene, el problema del agua. Lo hablamos en la costa el otro día que se hizo la jornada por el agua, por el fuego, en la costanera. Y en ese marco se organizaron distintas organizaciones sociales, la Universidad Nacional de Córdoba, generaron la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, la COTBN, que desarrolló un proyecto de ordenamiento territorial de los bosques existentes y cómo se podría recuperar también la masa boscosa. Esta comisión, el objetivo era ordenar territorialmente los bosques existentes, y ponemos que era representativa porque había organizaciones ambientalistas, estaba el movimiento campesino de Córdoba, estaban los municipios, estaban las comunidades locales, y se abrió un espacio así de debate como este para escuchar las opiniones de qué era lo que querían hacer los pobladores locales con sus recursos. Qué buena idea que lo empecemos a nombrar. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues lo que tenemos nosotros, los que estamos acá. No algunos. Nosotros los que vivimos acá, no los que tenemos emprendimientos inmobiliarios o intereses económicos. Nosotros que sabemos que queremos tener una sustentabilidad económica, pero también ambiental, cultural, social. El sistema tiene que cerrar por todos lados. Y para armar la Comisión de Ordenamiento Territorial, para armar la ley de bosque, la famosa ley de bosque, había definido criterios de sostenibilidad. ¿Y qué era lo importante? O sea, se juntaron las comunidades y dijeron, para nosotros lo más importante es el significado que el monte tiene para nuestra comunidad. Bueno, entonces eso se pone como criterio principal. Se armaron muchos criterios y después se los jerarquizaron. O sea, se puso, bueno, este es más importante, este es menos importante, la cuestión democrática. Y de ese proceso de ordenamiento salió que uno de los criterios más importantes era el potencial de conservación de las cuencas. A partir de esos criterios se armó todo el articulado de la ley de bosques. Todo el articulado de la ley de bosques. Y se armó un famoso mapita que seguramente ustedes lo vieron. Anduvo dando vueltas. No se confundan, es el mapa, porque hay otro mapa que es el de la ley que está actual, vigente, en donde todas esas zonas rojas, que son las zonas de bosque que no se tocan, son verdes ahora. Y todas las zonas amarillas son verdes también. Ese es el mapa.